Esto es La Divina Noche de Dante Gebel. Reflexiones casi al terminar el día. Muy buenas noches. Noche de reflexión, noche de nostalgia, día viernes, momento de la semana donde uno se relaja, desencilla, respira hondo, cambia el aire, se afloja y se dispone a recordar aquella etapa de nuestra infancia que nos hacían felices. Porque mucho se habla hoy de los peligros que acechan a nuestros hijos, de las opciones que les presentamos para su educación, que no se metan solos en Netflix, ponerle un filtro en internet. Y nunca registramos lo que nosotros padecimos de chicos. Y como consecuencia transmitimos luego a nuestros descendientes. Es decir, si hacemos las cosas mal con nuestros hijos, no fue nuestra culpa. La culpa fue de quienes nos educaron. Tantas veces me lavé las manos por este año, por el COVID, que me lavo la mano por todo. Bueno, una de las cosas que hacemos es tratar de que nuestros hijos no sufran, que no tengan miedo, que no les pase nada mientras nosotros fuimos criados con los mensajes que nos daban a través de los cuentos infantiles que eran terroríficos. Yo no sé cómo dormíamos. Y ese es el recuerdo de hoy, señores. Somos sobrevivientes de los cuentos infantiles de mi época, de aquellos que nos contaban cuando éramos chicos, eran terribles, terribles. El análisis de los cuentos, las enseñanzas, eran una amenaza permanente, con la tragedia que se nos venía encima si nos atrevíamos a salirnos del camino correcto. ¿Alguna vez te pusiste a pensar en el tipo de cuento que nos contaban cuando éramos chicos? ¿Vos te acordás de los cuentos que leímos, que comprábamos también? Mami, ¿me compras un cuento? Y te lo repetían los abuelos, los padres. Lo más curioso que te lo contaban para que te duermas en paz. ¿Cómo no vamos a dormir con la cantidad de barbaridades que sucedían en los cuentos? A mí lo que me extraña es que los chicos de antes, no teníamos, ¿por qué no teníamos pesadillas todo el tiempo? Bueno, algunos teníamos pesadillas, ¿no? Pero yo pienso que todos los chicos de antes tenían que haber tenido pesadillas con lo que nos contaban. Y lo gracioso, no te dejaban ver tele después de la medianoche. Andate que comenzó el horario de protección al menor. Porque el contenido es inconveniente, no apto para menores. Pero te ibas a la cama para que te cuenten un cuento infantil que de infantil no tenía nada. En los noticieros pasaban cosas más tranquilas que en los cuentos. Espejos que hablan, asesinos en serie, sapos que se convierten en príncipes, violencia de género. ¿Cómo dormías tranquilo y feliz? Aquellos cuentos infantiles que hoy se siguen contando, se siguen imprimiendo, tenían todos los ingredientes: fantasía, romanticismo, humor, sátira, pero fundamentalmente eran muy oscuros, muy oscuros. En parte porque esas historias nacieron directamente de esos tiempos remotos y que corresponden a la realidad de cuando se escribieron. Entonces las palabras no suavizan la violencia que a veces contienen las historias y tampoco tienen ese propósito. Entonces sus escritores y lectores, niños y adultos, estaban curtidos de otra manera, ¿no? Eso era la vida. Entonces nos leían cuentos de hace 2 siglos. Por eso no todos los cuentos tienen un final feliz. El francés Charles Perrault, Madame le Prince de Beaumont, o de Beaumont, no sé cómo, nunca supe cómo se dijo, pero así me lo aprendí. Y los hermanos Grimm, de Alemania, son los autores de la mayoría de los cuentos infantiles que nos llegaron a nosotros, por lo menos a Argentina. Los cuentos que escribió Perrault son los que se transmitían por tradición oral en aquellos salones aburguesados de París del siglo XVIII, ¿no? Pero también en aquellos hogares humildes del campo donde alguien narraba esas historias a los chiquitos a la luz de las velas, del sol de noche. Entonces, buscando información sobre el tema, yo me enteré que Perrault nos regaló La Bella Durmiente del Bosque. Nos regaló a todas las generaciones que vinimos después, pero esto empezó con un primer legado. Se lo dio a la sobrina de Luis XIV en 1695. Y para hacer La Bella Durmiente, que no la inventó Walt Disney, se inspiró para crear la historia de Troilus y de la bella Celandine del siglo XIV, pero suprimió el episodio de la violación de la bella dormida por parte del príncipe, que violó el cadáver. Bueno, no el cadáver, bueno, estaba dormida, estaba en coma, como si fuera un cadáver. Espantoso. O sea, en la versión que nosotros conocemos, la historia termina cuando ella se despierta con el beso,
Pero en su primera publicación hay una segunda parte dedicada a la truculenta relación que mantiene la protagonista con su nuera, quien resulta ser temible, ya que aprovecha la salida de su hijo, el príncipe, para tratar de comerse a la bella, inocente joven y a los 2 hijos que engendró. Ese es el cuento de la Bella Durmiente. Y el final de la historia se parece más a un episodio de Vikingos o a Guerra de Tronos que todos los cuentos de Disney y de Pixar juntos, ¿no? Pulgarcito, año 1967, un año antes de que yo naciera, ¿no? El hombre llegaba a la luna. 7 chiquitos, 7 niños. El más chico le decían Pulgarcito porque se asemejaba al tamaño a un dedo pulgar. Viven hacinados en una casa donde falta alimento. Como los viejos no consiguen comida para toda la familia, ¿sabe cómo resuelven la situación? Así es el cuento. Llevan a los hijos al bosque para que se pierdan y que se los manduquen los lobos. Che, no hay comida, llevar a los pibes al bosque. Pero gracias a la estrategia de uno de ellos, que arrojan piedritas en el camino, consiguen regresar a casa y los padres los vuelven a abandonar. Fíjate vos qué amor, los singles eran. Ahora sí, Pulgarcito y sus hermanos acaban pasando la noche en la casa de un ogro cuyo manjar favorito que es los niños. Y aquí viene el horror. Sí que lo de antes no era bastante, ahora viene lo peor. Los niños imploran toda la noche, antes de ser cocinados, que por favor no los coman, pero Pulgarcito arma un plan. Engaña al ogro hambriento que termina asesinando a sus 7 hijas, confundiéndolo con los 7 hermanos cautivos. Esto para que te duermas. Entonces el ogro, escuchá, con un cuchillo de carnicero y las botas de las 7 leguas, sale a perseguirlo cuando ellos usen despavorido. Mató a las 7 pibas, pero ahora quiere matar a los 7 pibes. El verdadero final no es el que conocemos, que es una versión edulcorada de la historia. El final es peor, pero ahí nace Pulgarcito. Caperucita Roja, yo dije hoy 1967, no, 1697. Yo dije cuando el hombre llegó a la luna, está mal entonces, ¿no? Yo dije, sí, en 1967 dije el hombre llegó a la luna, no, 1697, claro, sí, es otro siglo. Bueno, para mí el 67 es que el hombre llegó a la luna, y si llegó a la luna se inventó un Pulgarcito. Bueno, pero no, de esto del 1600. Caperucita Roja, del 1697. El hombre no llegó a la luna. Era un cuento destinado a prevenir a las muchachas de los predadores carnales de Versalles. Y circulaban muchas versiones en Francia y en el norte de Italia. Para que las chicas jóvenes no salgan y sean violadas, se inventó el cuento de Caperucita Roja. Entonces Perrault introdujo como creación propia lo que se iba a convertir en uno de los mayores íconos de todos los cuentos infantiles, que es el atuendo rojo que luce Caperucita. Que además iba a ser su nombre, Caperucita Roja. La llamaban por la prenda que vestía, la caperuza, una capa pequeña, ¿no? Le pedían haber puesto soquete blanco, pollera escocesa, mira qué lindo. O sea, hay un problema ya, arrancamos con un problema de identidad grave, ¿no? Y la copia manuscrita llevaba, además, una anotación al margen que indicaba el tono de voz con el que debía pronunciarse la respuesta final del lobo, con intención de atemorizar a los niños que escucharan la historia. Son para comerte mejor. De ahí que todos los dibujitos animados, el lobo habla así, para comerte mejor. Porque decía al margen cómo tenía que ser el tono de voz del lobo. No había animaciones, no había internet, no había tutoriales de YouTube, entonces decían, así tiene que hablar el lobo. Y la abuela de Caperucita, sola en el medio del bosque, enferma, ¿qué hace la madre? Estaba allá, ¿y qué hace la madre de Caperucita? En lugar de mandarle un médico a la abuela, le envía una canasta con alimento en manos de una hija sabiendo que hay un lobo. O sea, mínimo abandono de persona. Niña y abuela acaban descuartizadas y devoradas por el lobo. Acuérdate que el lobo se manduca a la abuela y se disfraza de abuela. El cuento fue censurado en Estados Unidos y eliminaron las partes más violentas del original. Sin embargo, el cuento atravesó la cultura, los gobiernos, no importa si es demócrata, republicano, el cuento llegó a Estados Unidos y al resto de América. La versión feliz en que la abuela y la niña salen ilesas del vientre del lobo al que mata el cazador, que le abren la panza y sale, se la debemos a los hermanos Grimm, que agarraron la historia y dijeron, che, vamos a hacer una versión PG, una versión para todo. Esto nos contaban de chicos. Y lo peor es que a veces lo seguimos haciendo. Te cuento uno de Caperucita para que te duerma. Culo cenizón,
es el nombre que se le da a la hermanastra más piadosa. Y escuchá, y fue apodada porque al terminar su tarea se sentaba en la chimenea para entrar en calor y termina con el vestido manchado de ceniza. Esa es la hermana de Cenicienta, culo cenizón. Fíjate vos. De ahí el nombre Cenicienta, del año 1600, dale con 1900, 1697. No sé qué pasó en el 1600, pero ahí surgieron todas las historias. Bueno, Cenicienta. En este cuento tenemos trabajo esclavo, trabajo en negro, violencia de género, maltrato, abuso de autoridad, una hada que convierte una calabaza en carroza, unos ratones en caballo, no sé si mitología o abuso estupefaciente. En esa historia la heroína es pura dulzura, perdón, ya que lleva a sus hermanastras a vivir con ella al palacio una vez resuelto el misterio del zapatito de cristal. Pero los Grimm introdujeron el toque de crueldad. Así como a Caperucita Roja le salvaron la abuela y la caperuza dentro del vientre del lobo, acá los Grimm, a la historia de Cenicienta, las hermanas se mutilan los pies y las palomas que hacían compañía a Cenicienta le destrozan los ojos. En el cuento infantil. En cuanto a Blancanieves, que desde 1812, más para acá, sufre 2 intentos de asesinato por parte de la reina celosa hasta que muerde la manzana envenenada, ¿no? Y regresa de la muerte después de mucho tiempo, no por un beso, sino porque los 7 enanitos se tropiezan, trasladan el ataúd de cristal y por el zarandeo ella escupe el trozo de fruta que se había ahogado y revive. Y también en esta versión había un príncipe esperándola y una vida próspera, no como como le pasó a su malvada hermanastra, ¿no? ¿Se imaginan? 7 enanos leñadores, nunca una enana, cae en su mini cabaña semejante mina, semejante mujer. No es un cuento para chicos, es un cuento triple X. Y luego lo cambia por un príncipe. O sea, una clara demostración de fomentar la belleza y no la inclusión. ¿Por qué no funcionaba con los enanos? Tenía uno para cada día de la semana, podía elegir un marido ahí. La Bella y la Bestia, 1756, de Le Prince de Beaumont, que es una adaptación de otra obra que ya circulaba en el siglo II sobre el mito de la metamorfosis de Apuleyo. El oráculo de Delfos condenó a Psique, tercera hija de un rey, a ser abandonada por su padre a un monstruo que se casaría con ella. Y el relato, que sufrió muchas mutaciones hasta esta edulcorada Bella y la Bestia de Disney, a través de los siglos, fue traducido al francés en 1500, ¿cuánto? No quiero meter más la pata, 1518. 1518 y publicado por la novelista Gabrielle Suzanne de Villeneuve en 1740. Y este cuento era muy famoso en los salones literarios, donde iba toda la aristocracia ilustrada, ¿no? Y fue adaptado por Madame Beaumont, pasando por varios autores, pero ella es la que dio después la versión original final, no sé si original, final que nosotros conocemos. Bueno, Hansel y Gretel, lo tienen, hay una película que se estrenó hace poco. Tiene relación con Pulgarcito, ya que en los 2 cuentos sucede lo mismo. Los protagonistas se pierden en el bosque y se los quieren manducar. Es la historia de 2 chiquitos que son abandonados en el bosque por sus padres porque no los podían mantener. O sea, no me cuente más. Y los papás los llevaron al bosque porque no había comida para que los lobos se comieran a sus niños. No me cuentes más. Poneme la película de terror, tráeme a Hitchcock. Entonces, los Grimm escribieron su versión para entretenimiento de la clase media alemana del siglo XIX. Pero ¿sabe dónde proviene esto? De la época medieval, donde el abandono de menores en el bosque era algo muy común en tiempos de pestes o de hambre. Si hay hambre o peste, abandonar al pibe en el bosque que se lo devoran los lobos y acá no pasó nada. El cuento habla de 2 problemas que son la principal preocupación de los chicos: el pasar hambre y que te abandonen tu viejo. Y en las primeras ediciones en la historia de Hansel y Gretel, la mujer del leñador era la madre de los niños, pero a causa de la crueldad con la que convence a su esposo de dejar a los chicos solos en el bosque, decidió, vamos a decir que la madrastra, ¿viste? Que son más proclives a ser malvada. Tampoco, eso también es una cosificación. ¿Por qué las madrastras tienen que ser malvadas? Pero que la madrastra no los quería, pero era la madre. En el original que convencía al marido, deshacete de los pibes. La bruja dueña de la casita de chocolate les tendió una trampa a los niños
y construyó una casa para traerlos. Y los pibes, que tienen más hambre que maestros de escuela, la soledad en el bosque, la esclavitud, el cautiverio. Bueno, al final todo sale perfecto y consiguen matar a la bruja, robarle lo que tiene, volver a la casa, reencontrarse con su padre, que según el cuento solo quería deshacerse de ellos porque se lo pidió la madrastra, que también es un pusilánime, que hace lo que la mujer le dice. La cosa es que Hansel y Gretel lo contamos como el cuentito para que te vayas a dormir. Decir que qué bueno que está muerta la madrastra porque los hijos pródigos vuelven al hogar. Se murió y la madrastra se murió, regresen. Mirá qué tiernos eran los cuentos infantiles. Bueno, un breve repaso. Al patito feo lo discriminaban por ser distinto y de color. El pastorcito que se quedó sin oveja por culpa del lobo y sus mentiras, típico caso de racismo y bullying. El flautista de Hamelin, que viene a desinfectar una ciudad colmada de ratas y se van todos los pibes atrás. Peter Pan, el eterno adolescente infantil que no crece nunca, inmaduro. El pastorcito mentiroso, típico caso de trabajo y explotación infantil. Chicos que deberían estudiar y están laburando. Pinocho, un muñeco de madera que cobra vida, miente y le crece la nariz, se lo traga una ballena con gepeto, hacen fuego dentro de la panza y el cetáceo los escupe. Con tanta maldad. Era obvio que los cuentos actuales los hacen ayornados, los lobos ahora son veganos. Las mujeres terminan en brazos de príncipe, nada más alejado de la realidad. Y ahora todo es con final feliz, ¿no? Shrek es un amor. Shrek es Heidi, hermano, comparado con lo que nosotros leíamos. Y rematando con la famosa frase, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Estos son los cuentos que fueron base de nuestra educación y nos hemos criado escuchándolos y hemos hecho algunos lo mismo con nuestros hijos. Por eso estamos como estamos, Pero viendo la temática de los cuentos podríamos estar peor todavía. No sé cómo no salimos todas así, no en serie. Ninguno de nosotros, los consumidores de estas historias, hemos tenido que ir a terapia, gracias a Dios, por la lectura de los clásicos de la literatura. Ahora van a salir los intelectuales y decir, no, pero son clásicos, hay que entender. Bueno, pero ¿para qué se lo contamos a los pibes? Dice don Arturo Pérez Reverte, no miren con el prisma actual lo que se creó en otros tiempos y démosles el valor que tiene. Fantasía, realismo, traición, codicia, la lucha contra el mal, elementos de la vida. Sí, pero entonces, digámosle a nuestro hijo, esto pasaba en el siglo pasado, porque el pibe se queda pensando, mañana no alcanza la pizza para todo y me tiran en el medio del bosque. Pero señoras y señores, acá estamos, mira, tan mal no salimos. Algunos hasta hacemos programas de radio y de televisión como este, porque por sobre todas las cosas, como siempre digo, hay que tomarlo con humor, porque éramos felices y no nos dábamos cuenta. Hasta el lunes, gente. Bye. Esto fue La Divina Noche de Dante Gebel. Y mañana será otro día.